¿Está ahí nada más? ¿Cómo? ¿Eso dijo? Vamos a hablar un poquito de fotoactivación, algunos protocolos de fotoactivación, conocer las lámparas, parte fundamental de lo que tenemos que saber para poder minimizar de buena forma nuestros tanto sistemas adhesivos como nuestras compuestas. También tenemos que conocer un poquito que muy importante en este punto es conocer nuestras unidades de fotovoltaica. Conocer cómo funcionan, qué tipos hay, cuántas son las características mínimas que debemos esperar de nuestras unidades para que nos permitan poder realizar de buena forma un endurecimiento, ¿cierto?, de los materiales que estamos ocupando, ¿no? Como dice ahí, las lámparas son dispositivos que van a emitir luz, en este caso la luz específica que nosotros ocupamos en la odontología de la luz azul, ¿cierto?, y que son necesarias para activar estos fotoiniciadores que lo que hacen principalmente es comenzar este proceso de polimerización, que es lo que permite de que nuestros materiales endurezcan. Ya sabemos, ¿cierto?, que estos fotoiniciadores principalmente que ocupamos en la mayoría de las resinas en la carboquinona amina, ¿cierto?, y siempre van a estar enfocados en ese tipo de materiales. Existen otros, sí, la verdad es que algunos materiales han incursionado en algunos otros tipos de sistemas de fotoiniciación, pero la verdad es que el que más se ha ocupado, el que más está en el tiempo, la mayoría de las unidades de fotoiniciación están enfocadas en este tipo de materiales. ¿Ya? En relación a los tipos, nos podemos clasificar en lámparas de amplio espectro y las de espectro reducido. Cuando hablamos de lámparas de amplio espectro, se habla que son lámparas que finalmente generan luz normal, una luz blanca, pero que a través de filtros nosotros podemos hacer o realizar de que esta luz solo se emita la que nosotros necesitamos, que es la luz azul, que está dentro de los rangos de 400, 520 nanómetros, que es lo que permite la polarización de nuestros residuos. ¿Ya? De este tipo de amplio espectro, la más conocida o la que más representativa son las lámparas halógenas. Existen algunas unidades acá en la cueva todavía que son más que nada de repuesto, cuando les falta una lámpara a algún sillón, o una lámpara halógena que está, no sé si lo han visto, una gigante que... ¿El secador de pelo? ¿El secador? Que parece secador de pelo. Estas son lámparas halógenas. Ya la característica es que se generan un espectro amplio de luz que luego de pasar por un filtro se separa la luz azul, que es la que necesitamos para poder activar la camporquinona. ¿Ya? Como mayor ventaja, como son efectos amplios, puede también activar otros fotoiniciadores, como decía, que si bien son muy pocos materiales que incluyen otros distintos a la camporquinona, a veces es necesario si es que necesitamos trabajar con otro tipo de materiales. ¿Ya? Y la mayor desventaja es su producción de calor. ¿Ya? Finalmente este tipo de unidades generan mucho calor, ¿ya? Y por supuesto también esto está asociado al alto consumo de energía, ¿ya? Que sería también un parte de sus desventajas. ¿Qué son estas que, como les decía, tienen sus distintas partes? Su lámpara halógena, ¿cierto? Es un filtro que finalmente hace que acá nosotros podamos emitir luz azul en la zona de la punta de la lámpara. ¿Sí? Cuando hablamos de espectro reducido son las LED, las lámparas LED, que finalmente estas trabajan en un espectro acotado, que solo emiten luz azul. ¿Ya? No hay un espectro amplio que después se delimita solo con un filtro, sino que están diseñadas para solamente emitir luz azul. ¿Ya? Como les decía, como la mayoría de nuestros tratamientos van a estar enfocados en materiales con camporquinona, finalmente están como enfocados en los rangos en que funciona este tipo de fotoiniciador. Y la verdad es que funciona a través de un efecto de electroluminiscencia, y lo que solo crea la luz azul, que es la que necesitamos para este tipo de iniciación de la
del curado, ¿cierto?, de nuestros materiales. Las más comunes, todas las que tienen en sus sillones son lámparas LED, hoy en día. Y aquí le coloco la fotografía de aquellas que han tenido mayor investigación científica, las que más han sido probadas, las que se consideran las que son, entre comillas, las gold standard dentro del mercado. Tenemos por una parte la Elimac, ¿ya? Esta de la marca 3L, de amplio espectro, la Valo, que también tenemos la posibilidad de acá en la COA tener un par de lámparas más, ¿ya? Y la Blueflex, que es de Ivoclar, que son estas tres las que más se han investigado y las que mejores resultados han obtenido las investigaciones científicas. Son CACs. Si queremos tener una lámpara buena, lamentablemente está asociada a un costo mayor. ¿Cuánto cuesta esto? De la menor costo, era alrededor de los 600, 700 pesos. Luego llegamos al $1.000.000 de pesos por acá y aquí $1.200.000, $1.500.000 nos cuesta una lámpara mala. ¿Y con eso a 20 segundos es suficiente? Así depende mucho de lo que está priorizando, las características de la calidad, y vamos a ver qué influye en la entrega de energía de la Generalmente las lámparas Valo, por lo menos en quinto año, las van a ocupar ustedes cuando hagan cementaciones adhesivas. Nosotros las pedimos para cuando cementan postes, cementan incrustaciones, para que sea una organización mucho más eficiente. ¿Alguna otra duda acerca de las lámparas? Básicamente a eso se refiere la lámpara. Ahora, como lo he dicho, tenemos que siempre tener en cuenta que cada lámpara tiene sus características y esas debemos conocer. Porque depende mucho de sus características, sobre todo la intensidad de la luz que emiten, cuánto es el tiempo que debemos nosotros procurar para que nuestras resinas polimeren de buena forma, ¿no? Cuando hablamos de fotoactivación, tenemos que tener claro dos conceptos. Uno que es la longitud de onda y la exposición radial. ¿Ya? Cuando hablamos de la longitud de onda, no es más que lo que percibe el ojo humano como energía radiante. Básicamente va a hablar como incluso del color que tiene esa luz que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Entonces corresponde a una porción del espectro de radiación. ¿Ya? Por ende, para entenderlo mejor, este espectro se ha dividido en nanómetros, ¿ya? Y la luz visible sabemos que hoy en día está entre los 380 y los 780 nanómetros. Toda la luz que nosotros vemos, los colores que nosotros vemos están dentro de ese espectro, ¿ya? El que está sobre esto o bajo esto, la verdad es que el ojo humano no es capaz de observarlo, ¿ya? Y los colores son los que corresponden a las distintas longitudes de onda, ¿ya? Entonces aquí vemos más o menos dónde se separan y desde dónde nosotros estamos trabajando para poder generar la luz azul, que es la luz que nosotros vamos a necesitar para activar la conforquinona que está diseñada para funcionar en ese tipo de longitudes de onda. Entonces, la habilidad que el fotoiniciador tiene para interactuar con esta energía va a depender de esta longitud, ¿ya? Como decíamos, la longitud de espectro de la longitud de onda de la luz azul está entre los 400 y 500 nanómetros, ¿ya? Y la canforquinona en específico funciona en un rango que está entre los 425 y 495, ¿ya? Siendo el pic los 468. Entonces, si nosotros conocemos nuestra lámpara, conocemos a qué longitud de onda trabaja y las lámparas que estén más cercanas a este valor, por supuesto van a generar una excitabilidad de la canforquinona mejor. Van a activar más canforquinona y todo el proceso de polimerización que genera esa activación. Entonces, lo primero que tenemos que saber de nuestras lámparas es a qué longitud de onda está trabajando, ¿ya? Cuando hablamos de la exposición radiante, hablamos básicamente de dos, como se puede desglosar dos, los factores que influyen en él. Principalmente tenemos que tener claro que esta exposición radiante es la energía necesaria para que polimerice correctamente una resina, ¿ya?
y va a depender del flujo radiante y del tiempo que nosotros le dediquemos a esa polimerización. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que saber entonces de nuestra lámpara? ¿Cuál es el flujo radiante que ésta va a emitir? Que no es más que la intensidad de la luz. Y que generalmente eso va a estar dado, y si revisamos los instructivos de estas lámparas, en este valor, miliwatt por centímetro cuadrado. ¿Ya? Lo mínimo esperado es que la lámpara que nosotros ocupemos tenga un flujo radiante de 400 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Ya? Eso está dado por el fabricante y eso generalmente no lo podemos modificar. Hay algunas lámparas como la Valo que sí se puede, ¿ya? Que tienen algunos modos que nosotros podemos bajar un poco el flujo, incluso elevarlo, ¿ya? Eso va a depender mucho de, como les digo, del flujo radiante, o sea, la intensidad de la luz que nosotros vamos a proporcionarle a esa confortinona para que pueda polinizar, ¿ya? Y de esto también se desglosa una fórmula matemática, que esta posición radiante, que se mide en joules centímetro cuadrado, va a depender de este flujo y del tiempo que nosotros entreguemos esta energía a esa resina. ¿Ya? Se ha estimado que más o menos, aproximadamente con 16 joules por centímetro cuadrado, nosotros logramos una buena polinización de la resina. ¿Ya? Eso es más o menos el enfoque o el objetivo que nosotros debemos tener cuando exponemos a la luz la resina para que polinice de buena forma. ¿Ya? Entonces, de esto se desglosan algunos ejercicios que vamos a hacer. Ya, para que ustedes vean por qué uno siempre les propone que extendamos el tiempo de curado. ¿Ya? Entonces tenemos una lámpara que nos emite lo mínimo necesario, ¿cierto? Y sabemos que un joule son 1000 miliwatts. ¿Ya? Entonces ya hacemos las conversiones. Tenemos nuestra fórmula. Entonces, si necesitamos llegar a estos 16 joules, que son 16.000 miliwatts por centímetro cuadrado, para que polinice de buena forma, con 400, y sabemos que nuestra lámpara emite 400 miliwatts, hacemos una conversión regla de 3, ¿cierto? Básica, por lo menos con este tipo de lámparas, que tienen el mínimo de intensidad de luz, por lo menos nuestra resina tiene que estar expuesta a 40 segundos para que polinice de buena forma. ¿Ya? Se fijan que no es tanto el tiempo que nos propone el fabricante de la resina, algunos dicen 5, 10. Esos estudios que hacen las resinas lo hacen con condiciones ideales. O sea, una lámpara que está directamente apoyada sobre la resina, sin ningún tipo de separación, sin ninguna falla en la transmisión de luz por la lámpara está quebrada, porque esté sucia, porque tiene algún tipo de elemento que puede disipar un poco la energía que nosotros vamos a entregar. ¿Ya? Entonces también de esto se desglosa que tenemos algunos factores que van a afectar cómo llega esta luz al objetivo. Y que nuestro objetivo principalmente es la resina. ¿Ya? Una es que la punta de luz. ¿Ya? Se habla que el área en que debe estar esta punta debe cubrir completamente la zona donde está la resina y queremos fotoluminiscer. Entonces esa área también está dado por el fabricante, que tiene el cabezal un poco más amplio, más reducido, y eso también va a influir en cómo va a llegar esta luz a la resina compuesta que nosotros queramos polinizar. El otro factor es la distancia. ¿Ya? Sabemos hoy en día por los estudios que se han hecho que por cada milímetro que nosotros nos alejamos de esa resina, o sea, no estamos totalmente en contacto con la resina o muy íntimamente relacionados con la resina, se va a ir disipando la energía y va a ser en un orden del 10% por cada milímetro que nos alejamos de la resina. ¿Ya? Y el tercer factor es alguna barrera física, por ejemplo, que las puntas estén sucias, estén fisuradas, y eso vaya disipando la energía que nosotros vamos a entregar. Y algunas coberturas plásticas que en algunos servicios se utilizan justamente para el control de infecciones cruzadas que eventualmente pueda haber en una televisión odontológica. ¿Ya? Todos estos factores que van a hacer que lo que se disminuya es el flujo radiante, o sea, la intensidad que nosotros le entregamos, la intensidad de luz que nosotros le entregamos a esa resina para que pueda polinizar. Nuevamente, en este punto en particular, el mantenimiento de nuestras lámparas también es parte fundamental de la efectividad que nosotros podemos
que polarice de buena forma nuestra resina. Así que siempre evalúen cómo están las puntas de la lámpara, que no estén quebradas, que no estén sucias, si están sucias, líquidas, ¿ya? Si están quebradas, cuidan el cambio de las fibras de las puntas de la resina, o sea, de las lámparas. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Revisar cómo están sus lámparas? ¿Un requerimiento de reparación? La cosita para tapar la cocina y todo para Y eso lo saqué. Me muero. me la pongo para el diario. Regresando a esta otra pregunta matemática. Tenemos un cajón proximal que puede medir hasta 8 milímetros si es que es un cajón profundo. ¿Ya? Eso significa que nosotros cuando coloquemos la punta de la lámpara va a chocar en la cara cruzada, pero no va a llegar hasta el fondo del cajón. O sea, va a haber una separación de 8 milímetros desde la punta hasta la resina que esté más abajo. ¿Ya? Eso quiere decir que el 80% de nuestra energía se va a perder. O sea, solo va a llegar el 20% ahí al fondo. ¿Ya? Hacer el ejercicio básico nuevamente, tenemos que llegar a 16 joules. Pero ahora la energía que vamos a reunir, como se perdió el 80%, van a llegar hasta los 80 miliwatt al fondo. Necesitamos 200 segundos para que polinice bien esa resina. Siempre uno tiene que compensar las cosas con tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto es casi 3 minutos y medio? Una cosa así. Para que ese cajón proximal polinice de buena forma, teniendo en cuenta que es una lámpara que emite el mínimo esperado de miliwatts de intensidad para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a recapitular. Tenemos que conocer mi unidad halógena es de amplio espectro o de espectro reducido. Ya, segundo, tenemos que conocer cuál es el flujo radiante que emite esa lámpara, ¿ya? Que está dado por el fabricante. ¿Cuántos miliwatts por centímetro cuadrado nos puede emitir la lámpara que nosotros estamos ocupando? ¿Ya? Hay potenciómetros que pueden definir eso y entiendo que la NOAA, en tema de mantenimiento, va haciendo esas mediciones regularmente. ¿Ya? Yo nunca lo he visto que lo han hecho, pero seguro que cuando yo he reclamado por esto, me dicen, no, si hacemos las revisiones regulares. Tendré que creer eso. No voy a poner en duda eso. ¿Ya? Pero lo importante es que sepan que lámpara estamos ocupando, cuál es el flujo radiante que emite y la longitud de onda con la que trabaja. ¿Ya? E incluso, como decía, el área de la punta sí está abarcando toda la zona que nosotros queremos polinizar. ¿Ya? Eso. Vamos a algunos puntos que hay que siempre tener en cuenta cuando tengamos la posibilidad de tener una lámpara en la mano, ya sea ahora cuando están trabajando como estudiantes y después cuando sean profesionales, tener la posibilidad de poder conocer esas cosas, porque eso va a influir en la calidad de los tratamientos que ustedes van a estar ofreciendo. Entonces, con esto les resumo que no son solo 20 segundos. ¿Ya? Siempre tenemos que compensar todos los problemas que podemos tener en relación a la intensidad, principalmente, y con tiempo. ¿Ya? Sobre todo en las zonas más profundas. Y esto mismo se traslada, ¿cierto?, a lo que son los sistemas adhesivos. Tenemos sistemas adhesivos en la resina que están más profundamente dentro de cajones, dentro de sus cavidades. ¿Ya? Entonces, si tenemos una cavidad de 5 milímetros de profundidad, nuestro sistema adhesivo va a estar recibiendo el 50% de la energía que necesita solamente. Y la única forma de compensarlo a través de darle más tiempo a esa luz que produzca la polinización. ¿Y qué pasa si esto queda polinizado? Una serie de consecuencias. Por supuesto, esa resina, su estabilidad de color no va a ser la óptima. Podría eventualmente generar defectos marginales por resinas más polinizadas, con menos resistencia al desgaste, por ende hay menos dureza, menor resistencia a la flexión, menor resistencia a la apertura, disminuye el módulo elástico, se desgasta mucho más fácilmente
y por supuesto la fuerza adhesiva va a disminuir y la compatibilidad de la restauración, entendiendo de que si no polimerizó bien esa resina, van a haber monómeros todavía que no están activados y eso eventualmente puede generar algún grado de daño pulpar. ¿Ya? Por esto también se han generado distintos protocolos con el enfoque de poder generar mejores polinizaciones. ¿Ya? La más común es que siempre nosotros ocupamos el protocolo de luz continua, ¿ya? Donde la intensidad de la luz durante todo el tiempo de polinización es la misma. ¿Ya? Eso es que generalmente nosotros lo ocupamos y el que las lámparas, generalmente los modos de las lámparas vienen como seteados en este tipo de protocolos. ¿Ya? También hay algunas lámparas que nos permiten cambiar esta luz rampante, ¿ya? Que en la medida que va pasando el tiempo de polinización va aumentando la intensidad en forma progresiva hasta llegar al final del ciclo, que generalmente son 20 segundos. ¿Ya? Existe la técnica gradual o de comienzo suave, en que nosotros podemos aplicar una baja intensidad los primeros 10 segundos y luego de esos 10 segundos se activa la mayor parte de la intensidad de esa luz. ¿Ya? Esa es la diferencia con la rampante. El rampante es continuo, esto de un solo golpe a los 10 segundos se genera el aumento de la intensidad. Y la técnica de pulso, que esta se puede ocupar solo en los últimos incrementos, ya sea, aquí hablamos del protocolo que nosotros tenemos de restauración, es solo en la zona de la reconstrucción cuspida, ¿ya? En que nosotros podemos perfectamente hacer una fotoactivación pequeña de 3 a 5 segundos para estabilizar la masa de la resina que nosotros estamos colocando en cada uno de los incrementos, y luego que ya tenemos lista la cara cruzable, hacer una polinización de 1 minuto completa sobre toda la cara cruzable. El objetivo de estas dos, que son las más nuevas, entre comillas, es disminuir el estrés de la contracción, principalmente con el objetivo de reducir el grado de conversión. Voy a utilizar el grado de conversión, ¿ya? Más adelante. Cuando hablamos ya de la fotopolinización, ¿qué tal? Tenemos que tener claro que está estudiado, está definido, que existen distintas etapas y nos vamos a ver enfrentados, ¿ya? La etapa de activación, iniciación, la propagación y el término de esta polinización, ¿ya? El primer paso es que está mediado por la luz azul, ¿ya? Que es la activación, ¿cierto?, de la canforquinona, que permite porque siempre es un complejo, la canforquinona viene con una amina terciaria. Cuando activamos la canforquinona, lo que hace es que esa amina terciaria se rompa, por así decirlo, y genera radicales libres. Esos radicales libres, luego en la iniciación van a empezar a verse atraídos por los enlaces, los dobles enlaces carbono-carbono que tienen los monómeros, y van a romperlos y van a permitir que generen un enlace que pueda eventualmente unirse a otro monómero, que fue sometido al mismo proceso. ¿Ya? Y así se va a ir generando la unión de monómeros con monómeros, para generando en primer lugar poligómeros y finalmente los polímeros, que es lo que nosotros necesitamos que se transforme esta resina que estamos polimerizando. ¿Ya? Entonces, y aquí le pongo el ejemplo del oxígeno. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la capa de emisión por oxígeno? Ahí depende del efecto de la capa de emisión por oxígeno. Ese radical libre que se generó de la mina se ve más atraído por el oxígeno, por ende, en vez de irse a hacer los enlaces carbono-carbono, se une al oxígeno y eso limita la polinización. ¿Ya? Luego, cuando hablamos de la propagación, es ya cuando esta masa de monómeros que se están uniendo entre sí empiezan ya a formarse polímeros de mucho mayor tamaño, de mucho mayor peso molecular, y ya llegamos a un proceso de terminación cuando ya estos polímeros que generamos ya son incapaces de poder seguir moviéndose, por ende disminuye la capacidad que tienen de ir atrapando nuevos monómeros o nuevos polímeros entre sí, y ya llega un momento en que ese movimiento se detiene y ya no se pueden seguir uniendo a más monómeros que están activados. ¿Ya?
Entonces esto disminuye la capacidad de encontrar y unirse a los nuevos átomos para poder seguir con la polinización. Y así se acaba el proceso de polinización. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entendió? Entonces, en primer lugar, se activa la canfortinona. La canfortinona hace que la amina genere radicales libres. Los radicales libres se van a los enlaces, doble enlace carbono-carbono, que van a romper a uno y así van a ir permitiendo que se unan los monómeros entre sí, hasta que se forme una masa de polímero grande que evite que se pueda seguir uniendo uno con otro. Esa es la forma que funciona la polinización que nosotros efectuamos todos los días acá. ¿Ya? Es un esquema un poquito quizá un poco más esquemático. ¿Ya? Lo mismo que la biología. Polinización, la propagación, estos también que empiezan a generarse y la terminación de cuando estos polímeros ya no tienen la capacidad de seguir moviéndose y uniéndose a otros polímeros. Cuando hablamos de grado de conversión, hablamos de esto. Creo que aquí están los conceptos. ¿Sí? Estos se traducen en algunos conceptos importantes, que son primero el grado de conversión polimérica, la dinámica que hemos hablado un poquito y la maduración de la capa hídrica. ¿Ya? Cuando hablamos del grado de conversión, hablamos de una característica que tiene este proceso de fotopolimerización en que nosotros medimos cuándo son los enlaces carbono-carbono remanentes que hay en una resina cuando polimeriza. ¿Ya? Entonces, entre más carbono-carbono exista, el grado de conversión va a ser mayor. ¿Ya? Esa es la importante. Y como se dice ahí, generalmente esto se va a utilizar para evaluar la eficacia de la polinización. En el sentido de que nosotros tenemos que procurar de que la mayor cantidad de monómeros se unieran a otro monómero para generar polímeros. ¿Ya? Ahora bien, ninguna resina, el grado de conversión va a ser el 100%. Generalmente lo que uno espera y lo mínimo esperado es que esto llegue por lo menos al 80%. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos evaluar que la polinización ha sido efectuada de buena forma. ¿Ya? Siempre van a haber monómeros libres que van a quedar dentro de una resina. ¿Ya? Y esto también permite que nosotros, por ejemplo, podamos reparar una resina. Nosotros al preparar la superficie de esa resina, otro efecto que generamos, además de la asperización o la microreducción, es que esos monómeros que no reaccionaron en la fase de polimerización que se generó en la primera restauración quedan libres para poder unirse químicamente a la resina nueva o reparativa que nosotros vamos a colocar sobre la base. Y esto va a depender de muchas cosas, principalmente nuestra lámpara, la fuente de luz que nosotros utilizamos, el tiempo, la intensidad, la altitud, el tamaño de la punta, se abarcó toda el área que queríamos nosotros polimerizar, cuál es el método de fotoactivación, que vimos más o menos de cuál se trata, y otros más que van a depender también de la resina, como el tamaño de la física, el tipo y cantidad de fotoiniciador, incluso el color de la resina. Puede influir un poco esto, hacer las resinas más opacas, por ejemplo, siempre la luz cuesta más que pase. ¿Ya? También depende de eso. Y todo eso se va a traducir en qué? Que la compensación que nosotros debamos hacer en el momento de la fotopolimerización sea añadir más tiempo en la ecuación. Siempre el tiempo va a ser nuestro mejor aliado dentro de esta ecuación que ya vimos anteriormente. Otro concepto es tener claro, esto ya lo vimos, tampoco lo voy a profundizar mucho, es la dinámica de la polimerización. ¿Ya? Entendiendo que cuando nosotros polimizamos una resina, siempre las resinas se van a contraer, se van a mover, ¿ya? Y va a estar influenciada principalmente por la forma de la preparación, el movimiento adhesivo que nosotros generamos por nuestra interfaz adhesiva, la técnica de obturación que nosotros vayamos a hacer, el volumen de material como veíamos en las primeras clases, ¿cierto? Y la intensidad de la luz que nosotros está definida por principalmente lo que el fabricante nos comunica, los instructivos de cada unidad de fotovoltaización.
Entonces ya sabemos que cuando se contrae el compósito, siempre se va a contraer hacia la superficie donde está la guía. Por supuesto, si hay una buena interfaz de esto, ¿ya? Y esto va a depender del volumen, como hablamos, que es el factor B que siempre les he hablado yo, que hoy en día también es considerado como parte de los factores a considerar cuando nosotros vamos a definir más o menos cuál va a ser el estrés que nosotros vamos a generar sobre la estructura de la arteria en relación a la polinización que ésta se va a generar. ¿Bien? Por esto mismo, hoy en día se conoce el factor C, ¿cierto? Sabemos que existe. Tenemos que considerar, sí, por supuesto, pero también dentro de esta ecuación del factor C, que es el factor de configuración cavitaria, tenemos que tener en cuenta que existen otros conceptos, otros factores que no se consideraban en el momento de que la literatura nos entregó este factor C para poder más o menos tener una idea de cuánto va a ser el estrés que nosotros íbamos a tener sobre la superficie de la cavidad. ¿Ya? Uno de ellos es la deformación elástica en las paredes de la cavidad. ¿Ya? Entendiendo de que si nosotros polimerizamos, esa contracción va a ser un poco compensada por esta deformación elástica que tiene obviamente el factor de volumen, ¿cierto? Que ya hablamos de qué se trata. Y hay algunos estudios incluso que han visto que la expansión higroscópica, que es la expansión que se genera en una resina por la absorción de agua cuando ya está en funcionamiento dentro de un proceso masticatorio, también podría compensar en cierto grado ese estrés, esa tensión que genera sobre las paredes. ¿Ya? Y aquí hay un estudio del año pasado donde un colega científico, ¿cierto? Hizo la pregunta: ¿todavía es aplicable el factor C dentro de los procesos restauradores? La verdad que él concluyó, en primer lugar, que esta correlación entre el estrés y la contracción, la verdad es que todavía sigue siendo controversial. Su aplicabilidad se da bajo ciertas condiciones restringidas. ¿Ya? Y que si bien el factor C hay que considerarlo, por sí solo no va a prever una predictibilidad del estrés que nosotros vamos a generar sobre la restauración. Y va a depender del factor C probablemente tanto, del análisis del estrés que nosotros hagamos de la resina, de la técnica de restauración, esta técnica incremental que nosotros hagamos, y principalmente también de la fuerza adhesiva que nosotros podemos generar sobre el sustrato. Entonces, ¿qué quiero decirles por esto? Que el factor C, si bien debemos considerarlo, no se puede considerar como un factor predictivo por sí solo. Hoy día tenemos que considerar todo el resto de procesos que se generan dentro de un protocolo restaurador. La técnica incremental, la fuerza adhesiva que generamos sobre el sustrato, el factor C, ¿ya? Sobre todo los porcentajes de contracción de polinización de cada resina. También tenemos que tener en cuenta que durante el proceso de polinización la resina integral va a pasar por distintas etapas, ¿ya? En que nosotros necesitamos que un material que principalmente es un gel se transforme ya en algo más más sustancial, más simplificado. Ese es el proceso que nosotros vamos a generar, que se da principalmente porque esa resina va a aumentar su módulo elástico por esta polinización que se produjo durante el proceso de la fotoactivación. ¿Ya? Tenemos que entender también que antes de este punto de identificación, que es el punto en que el material está más rígido, se generan algunas etapas que todavía permiten la disipación de tensión, como lo que se llama la etapa de pregel. ¿Habían oído hablar de la etapa de pregel? Cuando esta resina está en esta etapa de pregel, todavía puede disipar tensión y por ende no es tan nocivo para la estructura de la. Por ende, todos los protocolos de fotopolimerización que están siendo creados para disminuir el estrés están enfocados en extender esta etapa de pregel. ¿Ya? Por ejemplo, veíamos que había un protocolo por pulso, ¿cierto? Que les decía que se puede ocupar en la última capa de la resina porque no entra tan profundamente dentro de la cavidad. ¿Ya? Ese protocolo va a aplicar 3 a 5 segundos de luz justamente para que esta etapa de pregel se extienda. ¿Ya? Y
intentarán disipar tensiones a través de las características de la resina en esta etapa de abrigel. Lo otro que tenemos que saber es que una vez que esta etapa de abrigel pasamos a un proceso de mayor vitrificación, ya vamos a tener esta etapa de post-gel, donde ya el módulo elástico no va a permitir su deformación. Entonces, de toda la tensión que se va a generar en esta etapa de post-gel se va a ir traduciendo en una deformación de la estructura del ¿ya? Y ahí es donde se pueden producir los fallos de cepa adhesiva, los cracks sobre la estructura, etc. Entonces siempre tratemos de trabajar con protocolos de organización que traten de disminuir ese estrés que la organización. Ese tío que te mandé ahí, se parece. Y ya hemos visto esta diapositiva donde vemos todas las consecuencias que podemos tener por este problema, ¿cierto? De generar estrés sobre la estructura, formación de brechas, ¿cierto? Tensiones marginales, la microfiltración, las eventuales caries secundarias que pueden generarse por estas microfiltraciones, crack sobre el esmalte, sobre la dentina y por supuesto la sensibilidad postoperatoria que va a ser el factor o la consecuencia más evidente que va a sentir el paciente si es que no se produjo una buena polinización o un buen control del estrés de la polinización. También existen algunos protocolos que se han generado que están enfocados principalmente en aumentar la fuerza adhesiva, sobre todo de la capa híbrida. Esta es la maduración de la capa híbrida, que algunos autores lo describen como the decouple with time, que es como un desacoplo con tiempo, que básicamente es desacoplar la tensión que generamos en el piso con las posteriores masas de resina que vamos a colocar en la técnica incremental. ¿Qué se propone acá? Que la masa de la resina que nosotros colocamos sobre nuestra interfaz adhesiva, sobre todos los pisos del cavidad, influyen de forma directa sobre la dirección en que se va a contraer, entendiendo que mayor volumen, mayor contracción, y si no hay una buena interfaz adhesiva, la resina va a tender a contraerse hacia el centro de su masa. ¿Ya? Lo ideal es que esto siempre se realice inmediatamente después de hacer la irisación de la resina compuesta, si es necesario el recubrimiento con resina, este resina y por supuesto si es necesario la elevación del margen profundo. ¿Ya? ¿Qué habla de esto? Principalmente que en dentina siempre se requiere el doble tiempo de desarrollar una fuerza unión mejor que el esmalte. ¿Ya? Siempre, como siempre le digo, la dentina siempre hay que tener un sustrato que requiere mayor cuidado, mayor tiempo, mayor conocimiento de cómo es que funcionan los procesos adhesivos. ¿Ya? Entonces se ha visto que en los primeros 3 minutos de la polinización la fuerza adhesiva en el esmalte es casi el doble de lo que nosotros podemos lograr en dentina. ¿Ya? Entonces la propuesta de este desacople con tiempo, y como se ve aquí en estos gráficos de estos estudios, es que la gran conversión dentro de los primeros 5 minutos recién van a alcanzar el grado de conversión que nosotros necesitamos, como del 80-90% que lo lograba en el inicio. ¿Ya? Lo mismo se corrobora en este otro estudio, que los 5 minutos, si se fijan, los gráficos se van casi a tope, logrando mayores megapascales dentro de este tiempo. ¿Ya? Cuando la propuesta de este protocolo básicamente es esperar estos 5 minutos, ¿ya? Que también pueden ser hasta 30, si tenemos el tiempo para hacerlo. O bien, que en esta primera capa, la resina compuesta, que va a estar en íntima relación con nuestro sistema adhesivo, nosotros procuremos no generar tanta tensión. ¿Ya? Donde es estricto la colocación de volúmenes de resina pequeños, ¿ya? Para disminuir lo más posible la tensión de la contracción en esa zona más profunda. ¿Ya? Si realizamos este retraso de la colección adhesiva, esto va a permitir de que se madure de mejor manera la interfaz de esta restauración y por ende evitar todas las consecuencias que ya vimos, de generación de brechas, sensibilidad, etc. Por ende, como les decía, o esperamos los 5 minutos, o lo que se propone es que esos grosores no deben superar unos 5 minutos. Ojalá estén siempre en el margen de
milímetros de grosor en la zona del piso, ¿ya? Para permitir que esa interfaz adhesiva que está recién polimerizada madure, ¿ya? ¿Madure en qué? En grado de conversión, ¿ya? Su mayor grado de conversión, más robusta va a ser esa capa hídrica, y por ende mejor capacidad de resistir la tensión que genera la contracción de polinización, ¿ya? Si nosotros sumamos todo, la hibridización, el sellado dentinal, el resin coating si es necesario, si hacemos una elevación del margen profundo, lo que se propone es que toda la sumatoria de esta y además dejamos madurar la capa hídrica, nosotros eventualmente podemos neutralizar la jerarquía adhesiva con este tipo de procedimiento. ¿Qué es la jerarquía adhesiva? Que diferentes sustratos generan una contracción hacia eso. Si nosotros permitimos la maduración de interfaz adhesiva, generamos que en toda la cavidad el sustrato ya va a permitirse poder atraer de la misma forma la resina cuando está permisa. Eso es lo que se propone a través de todos estos protocolos que hemos visto durante todo el año dentro de la asignatura de operadores. ¿Bien? IDS, sellado de titanio medio. Y es relación científica. Sellado de titanio, resin coating, en la zona de medio. Dimensión de profundidad. Entonces lo importante es tener claro que todo esto, dejar madurar esta interfaz adhesiva, nosotros coloquemos la resina, Esa foto. esta se va a polimerizar y se va a ver atraída de mejor forma por nuestro sustrato y produce la generación de leche y todas las cosas que puede traer. Y me olvidé poner como unas cositas así como iba a decir. No, Eso. Nos queda una clase más para que se termina el año. de degradación de interfaz. Y damos un cuarto de todo.